Absoluto, porque la mujer puede hablar sin violar la prohibición de Pablo. Ahí estamos. Voy a ir con la lectura. A ver, ¿a alguien le faltaba alguna hoja tal vez? Creo que tengo una. Una tengo. ¿Ah? Ya. Entonces vamos a continuar. Ahí en la parte donde dice el silencio mandado por Pablo no es pues absoluto, porque la mujer puede hablar sin violar la prohibición de Pablo. Ahí quedamos. En la segunda hoja. ¿Ya encontraron? Ya. Entonces, habíamos leído varios textos. Vamos a ver. Vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 3 versos 12. A ver, me van a ayudar con la lectura. Va a leer el Anthony. Segunda Tesalonicenses. La carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. 2, o sea, la carta número 2. En el capítulo 3, versos 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ya, gracias. Ahí encontramos la palabra, sosegadamente. Les decía que el silencio mandado por Pablo no es en término absoluto. ¿Por qué? Porque la mujer puede hablar sin violar la prohibición de Pablo. Ya lo vimos anteriormente. Y la palabra silencio viene de una palabra en griego, ¿no? Que dice Geusuchia. También se traduce sosiego. Y ahí en el capítulo 2 de segunda, o sea, en el capítulo 3 de segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versos 12, encontramos la palabra sosegadamente, es decir, el texto dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ahora, es para ver la palabra sosegadamente. Vamos a ver en 1 Timoteo 2, capítulo 2, versos 2. A ver. 1 Timoteo, capítulo 2, versos 2. Delfín. Ya. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que El vivamos... capítulo 2, versos 2. De 2 Timoteo. O sea, de 1 Timoteo. Sí. A ver, estamos en 1 Timoteo entonces. Ya. Ya está bien. Y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ya, listo. Entonces ahí dice reposadamente, ahí no dice sosegadamente, pero es la misma palabra. Dice reposadamente, que es la misma palabra, que viene de sosegadamente. Pero ya en el capítulo 2, 2, en 2 Timoteo 2, capítulo 2, versos 2. A ver, lea usted, hermano Noé, por favor. Vamos a leer este texto también.
No está ahí, pero lo vamos a leer. 1 Timoteo 2:2, ¿no? Sí. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ya, gracias. Bueno, hasta ahí. Y de ahí luego vamos a leer Primera de Pedro 3:4. También podemos leer de una vez. Vamos a leer de una vez. Primera de Pedro 3:4. Primera de Pedro 3:4. Sino el interno, el del corazón, primero incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ya, gracias, hermano. Ahí entonces, Primera de Pedro 3:4. Sino el interno y el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Así dice el 1 Pedro 3:4. Bueno, hemos leído estos textos con el fin de entender la palabra silencio. Ya, ahí hemos visto, como ustedes pueden haber leído también, dice sosegadamente, también se refiere a lo que dijimos antes. Casi en todos los textos que leímos se refiere a lo mismo, porque no se refiere a otra cosa. Reposadamente, ya, sosegadamente, reposadamente, que es el término que encontramos ahí en estos textos que leímos. Ahí en 1 Timoteo, por ejemplo, en el capítulo 2:2, usa la misma palabra, para que vivamos quieta y reposadamente. Ya. Y también en 1 de Pedro 3:4 dice que la mujer debe tener un espíritu afable y apacible. O sea, quiere decir quieto, sereno, de tranquilidad, de paciencia también se quiere decir. Es importante este comentario para que veamos el sentido verdadero de la palabra silencio. Tiene que ver con la sujeción de la mujer y no solamente con el no hablar. O sea, eso es interesante entender. O sea, tiene que ver con lo que es la sujeción de la mujer y no solamente con el no hablar, porque estamos hablando del silencio de la mujer. Ya. O sea, para recordar otra vez que los pasajes que indican que no se permite a la mujer hablar, sino que esté en silencio, eso tiene que ver con los términos de lo que indicó Pablo, que el silencio mandado por él no es en términos absolutos. ¿Por qué? Porque la mujer puede hablar sin tener que violar la palabra de Dios, o sea, el mandato divino, sin tener que hacer una violación de la prohibición de Dios. Eso hay que entenderlo. Ahora bien, en todo este aspecto que vimos, ya lo hemos leído en la Biblia, con varios pasajes, nos dábamos cuenta también que por qué no es el mandato por Pablo, o de Pablo, que la mujer no debe hablar en las congregaciones, y que por qué no es un término absoluto. ¿Por qué? Porque en primer lugar la mujer sí canta, sí ora, ¿ya? En la congregación, o sea, estando reunidos como congregación, todos, sí ora. Ahorita yo les hice leer, por ejemplo, ya, y la hermana puedo leer, ya. Entonces, si es que fuera la prohibición de Pablo, el silencio de la mujer, fuera en término absoluto, definitivamente ella no puede haber hablado, no puede haber leído, ¿ya? Pero Pablo no dice en término absoluto, sino que enseña claramente que el silencio de la mujer se trata exclusivamente del reunidos todos como congregación, pero que ella no puede venir al púlpito, ¿ya?
a dirigir desde el púlpito. ¿Ya? O ella tener que preparar un tema para que dirija hoy día, por ejemplo, en el estudio o en el culto, el domingo. Ya. Ahora, esas cosas que Dios las prohibió, no las prohíbe ningún hombre. Ya. Entonces vamos a ver más abajito las razones por las que Dios prohibió a la mujer. Y son suficientes para poder entender esta parte. Ya. Sin embargo, hay que tener bien claro que el silencio de la mujer en relación con lo que es la sujeción de la mujer, y no solamente con el hablar, con el no hablar, tiene que ver con estas palabras que tiene mucha importancia dentro del estudio bíblico. Reposadamente, sosegadamente, ¿qué decía el otro texto? Decía que tenga un espíritu apacible, quieto, sereno, ya. Al menos eso es lo que se hace, ¿no? en la congregación, porque la mujer no está como en los pentecostales, distrayendo a los demás, o a lo mejor saltando, brincando, no hay, porque es desorden, no lo hace, no hay en la congregación tampoco eso, sino que tiene un espíritu de tranquilidad, de estar con paciencia, estar, como dice el texto bíblico, sosegadamente, hay sosiego, y como dice también la palabra de Dios, reposadamente, es decir, un espíritu de tranquilidad, en ese sentido. Sin embargo, los términos que ya los vimos con el apóstol Pablo, los términos bíblicos, no significa que es una cuestión, el silencio de una cuestión absoluta, ¿ya? Porque sí puede orar, sí puede cantar ella. Ahora veamos qué dice entonces 1 Timoteo 2, capítulo 2, versos 13 y 14. Ya, lee, Gloria. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora bien, ya, gracias. Pero vamos a leer un poco antes, porque si no, si leímos solamente esos dos versos, a lo mejor no vamos a entender, pero si leímos un poco antes, desde el verso 11, a ver, lee ya, Jaira, desde el 11 hasta el 14. 11, 14. 11, 12. 2, 11, 14. 2, 11 al 14. La mujer aprenda en silencio en toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ya, gracias. Entonces, como podemos recordar lo que ya dijimos hace unos momentos, con los versos de 2 Tesalonicenses capítulo 3, versos 12, y 1 Timoteo 2, 2, y 1 Pedro 3, 4. Por ahí leímos otro texto también de 2 Timoteo 2, también leímos, ¿no? Ya, entonces, bueno, en estos textos que vamos a leer, aquí dice el verso 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Lo que ya dijimos antes, o sea, reposadamente, sosegadamente, quietamente y serenamente. Ya, sujeción, a la palabra sujeción. Ya. Entonces, el texto tiene que ver exclusivamente que la mujer aprende en silencio con toda sujeción. ¿Ya? Pero más adelantito dice el verso 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. O sea, tampoco puede pasar los límites, o sea, del dominio. O sea, tiene que haber
dominio propio, tiene que haber, ¿qué les diría aquí? Sujeción tiene que haber, y no pasar más allá de lo del hombre en este caso, ya. Porque tenemos que entender que el texto cuando dice versos 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, tiene que ver con la sujeción de la mujer. Y el versos 12, porque no permite a la mujer ejercer digamos, enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es decir, que la mujer debe tener también, no ejercer dominio sobre el hombre, porque eso está claro para entender aquí el pasaje. Ya. Entonces, debe haber sujeción entonces. Sujeción. Ya. Entonces, la sujeción mandada por Dios y el silencio a la cual se le atribuye, no un silencio absoluto, por Pablo mismo, ya, estar sosegadamente y reposadamente, serena o quietamente, eso es lo que Dios le manda, ya, por las razones siguientes, ya. ¿Por qué dijimos y por qué dice la palabra de Dios? Porque en 1 Timoteo 2, 13 al 14 nos dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. ¿Ya? Porque Adán fue formado primero y después Eva. ¿Sí? Entonces, hay mucho en nuestro vocabulario diario, en nuestro diario vivir, que se habla o se enseña o se dice o se aplica en ese sentido. No, entonces alguien dice, no, yo tengo derecho porque yo hice primero. Ya, en algún trabajo, por ejemplo, que haya hecho. Ya, no, yo tengo derecho porque yo soy el primero, yo estoy el primero aquí. Ya, por eso le digo, hay alguna cosa para comparar la situación esta, para poder entender. Ahora aquí no es de disputas, no es de peleas, no es de riña. Dios simplemente dijo, porque Adán fue formado primero y después Eva. Una razón diríamos, o una forma diríamos, o qué más podemos decir, un punto por el cual entonces Dios le permitió o le señaló a la mujer un estado de sujeción en ese sentido, y no permitirle un estado de silencio en el culto o en el estudio, o digamos en el culto, para no venir al púlpito. Ya. Ahora bien, entonces, luego dice el mismo texto, Adán no fue engañado, la otra parte, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces, bueno, hay dos razones o dos puntos importantes. ¿Ya? ¿Por qué se le mandó a la mujer estar en silencio? ¿Ya? ¿Por qué se le mandó a la mujer estar en silencio y también que no tenga dominio sobre el hombre? ¿Ya? Porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ya, entonces hay razones. Las razones bíblicas es suficiente para una mujer obediente a Dios haber entendido esto. Ya. Ahora, en este texto que leímos en 1 Timoteo 2, 13 al 14, tiene que ver con la sujeción de la mujer. Y Pablo presenta dos pensamientos que ya los vimos. Adán fue formado primero, por lo tanto, según el orden de la creación, la mujer fue creada después del hombre. Y fue creada para ser ayuda idónea. ¿Sí? Porque eso, al menos eso encontramos en las páginas de las Escrituras. Que fue creada la mujer para ser ayuda idónea. Y también nosotros tenemos que entender que la palabra idónea. Porque muchas veces
tampoco se entiende. Y cuando no se entiende la palabra idónea, cree el hombre en su característica de machismo. Cree que, si es que es machista el hombre, si, o sea, de una forma así, cree que el hombre, cree que la mujer fue creada para él, o sea, la esposa fue creada para que ella sea únicamente, ¿qué diríamos? Para ser el jefe, y ella es la que sería dominada por el hombre. ¿Sí? Y no dice el texto tampoco eso. Ella se sujetará al hombre. Ya. Le mandó a la mujer que no ejerza dominio sobre el hombre. Está bien. Pero también debe entenderse, les decía Clara, ¿qué es la palabra idónea? Porque la palabra idónea no la encontramos si nosotros vamos a investigar en las escrituras, y vamos a investigar también en diccionarios, encontramos que es la palabra apropiada. Dice la palabra idónea es apropiada. Ya. Igual, yo me refiero otra vez en el vocabulario común, el diario vivir. El carpintero está haciendo algo, ¿no es cierto? Y luego dice, esto ha sido apropiado para esto. ¿Ya? Luego encuentra que lo que está haciendo definitivamente faltaba algo y que esta parte fue apropiada para esta parte. ¿Por qué dice que seguramente tendrá algunas características? Dirá que es apropiado porque quedó bien en ese lugar, porque cumplió con algunos parámetros que da para ser legítimamente de ese lugar. Entonces, cuando hablamos de la palabra idóneo, es lo mismo en la Biblia, para poder entender esta parte. Entonces, es la palabra idóneo, quiere decir apropiada. Apropiada. Y claro, en la búsqueda del noviazgo, o sea, en el noviazgo, la búsqueda que debe hacer el hombre de una mujer es definitivamente una búsqueda de una mujer apropiada. Apropiada para él. Para él, cuando hablamos del hogar, ya apropiada para él. Ya. O sea, por consiguiente no será cualquiera tampoco, pero es una mujer apropiada. Y cuando no busca la mujer apropiada, entonces definitivamente hay otras cosas. Son otras cosas. Ya. O viceversa, cuando no busca el hombre el marido apropiado también, porque de ambas cosas se trata. Pero tenemos que entender que la palabra idónea significa apropiada. Ya, eso. No es la mujer la que se someterá al hombre y el hombre será el mandamás, como quien dice, y él doblegará en todo a su mujer. No, porque ella se someterá a él y será, por cierto, su servidora también a él, pero bajo los parámetros divinos de ser apropiada o de una mujer idónea. En ese sentido lo dice la Biblia. Si nosotros revisamos en Génesis, en el capítulo 2, 18, vamos a leer el texto. 2:18, vele a usted, hermano Sergio, por favor. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ya, gracias, hermano. Entonces, Dios es el que hizo una mujer con esa medida, o sea, vamos a decir, ¿no? Con la característica de ser ayuda idónea. Para él, dice. O sea, ¿para quién es? Para el hombre. Para él, dice. No. Entonces, aquí los fanáticos, digo, de los que defienden la libertad o la liberación, lo que se llama la liberación de la mujer, ellos dan otra forma al texto, ¿no? Para decir que la mujer ella puede
ser la que tiene las mismas... Sí, así dice. Yo entiendo pues que está diciéndonos definitivamente cómo puede ser la mujer, porque ella dice que ellos dicen, o ellas dicen, porque no solamente son mujeres, también son hombres los que dicen, y mayormente las mujeres. Ellas dicen que la mujer puede incluso salir del hogar. Ya. Incluso salir del hogar. Y para salir del hogar, ellos dicen y ellas dicen que tiene las mismas atribuciones que tiene el hombre. Bueno, tal vez la palabra que suena de atribuciones o deberes, tal vez puede sonar en el mismo sentido, puede sonar correctas tanto para el hombre como para la mujer, pero como le dan, la forma que le dan, ellos definitivamente no está bien. Entonces, sacándola o liberándola, como dicen ellos, a la mujer de un hogar que posiblemente ellos están considerando que es una esclavitud del hogar, ¿no? Porque de eso es lo que se menciona, ellos no. Entonces la mujer tiene libertad, o sea, es independiente. Y pues ya en un hogar consideramos, según las escrituras, no es que es una invención, ni tampoco yo que me estoy refiriendo únicamente, se considera que la mujer ya no tiene libertad, o sea, como cuando era soltera, quiero decir. O sea, ya no tiene esa libertad cuando era soltera, porque aún más de entender, hay que entender que la mujer que conforma un hogar, definitivamente ella ya es una mujer de hogar. Ya, si tiene hijos, tiene que dedicarse al hogar. ¿Sí? Es de tiempo completo el trabajo que tienen en el hogar. Pero ella seguirá siendo sujeta a su marido, ¿no? Seguirá teniendo sujeción a su marido, porque ella no está libre como cuando era soltera, ¿no? Entonces, aunque no consideremos en el matrimonio que es una cuestión de donde ya llegó tanto el hombre y la mujer y que hay compromisos de parte y parte, aunque no se considere eso, debe considerarse que tiene mucho compromiso ese hogar, porque así es legítimamente. Ahora, yo me fui a eso porque estamos hablando de la palabra idóneo, o idónea, en este caso, idóneas, no idónea. Entonces, dice la Biblia también que ella fue creada para ser compañera para el hombre. O sea, Dios la creó con el fin de que sea compañera para el hombre. Ya, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, como les decía, en los dos pensamientos, ya, en los dos pensamientos que encontramos en la voluntad de Dios, de que Adán fue formado primero y después Eva, y que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces esas son las razones por las que Dios no le permitió algunas cosas que sí le prohibió a la mujer, ¿ya? Entonces le dijo que esté en silencio, ¿ya? Pero no hablamos del silencio absoluto, por supuesto que sí, ya dijimos, ¿ya? Entonces, bien, Adán fue formado primero, por tanto, según el orden de la creación, ya vimos eso también. La mujer fue creada después del hombre y fue creada para ser ayuda idónea. Es decir, fue creada para ser apropiada para el hombre. Porque dice para él. ¿Para quién es? Para el hombre, para el marido en este caso. Él debe dirigir el hogar. Ya. Ahora yo me voy a ir un poquito más allá porque es importante el tema que estamos hablando. Ahora, si él, en este caso, entrega la dirección del hogar a la mujer, él, al autorizar o al permitir que ella lleve la dirección del hogar, definitivamente desobedece a Dios. ¿Ya?
Y en los dos casos es similar. Si ella consigue, o de hecho consiguió dirigir el hogar, en la dirección del hogar, ella está pecando también, porque no hay sujeción. ¿Ya? Cuando la mujer ejerce autoridad sobre el hombre, ella actúa contra la naturaleza. ¿Ya? Ahora, más adelantito en la parte B, dice, Eva fue engañada por la serpiente, ¿ya? Por el pecado, y por ese pecado, y por eso el pecado entró por primera vez a través de la mujer, porque a través de la mujer entró el pecado, ¿sí? Ahora, ¿quién puede decir, tampoco es para discusión, pero quién puede decir que no sea así, cuando la Biblia sí lo dice? ¿Quién fue la que pecó? ¿Quién fue el que pecó primero? Eva. Eva estuvo pronto para escuchar a la serpiente, claro, personificándose Satanás ahí, y pues escuchó a la serpiente y pues tuvo un propósito, hacer que los hijos de Dios desobedezcan a Dios, y lo logró. Y ella fue la que desobedeció a Dios y cogió del fruto del árbol que Dios les había prohibido y comió, y llevó pronto a su marido que también comió. ¿Ya? Entonces otra vez Pablo dice, ¿por qué presenta estos dos puntos? Para indicar la necesidad de la sujeción de la mujer. ¿Ya? Quizás el término aquí, yo digo un término, quizás se encontró a una mujer débil, pero quizás esa es mi palabra que digo aquí, no débil. Pero en definitiva, aquí dice que la mujer debe sujetarse. Ya, no permito a la mujer hablar, sino que esté en silencio. Ya, y no permito a la mujer que ejerza dominio sobre el hombre, sino que esté en silencio. Ya, pero del silencio que no es absoluto, ya vimos. Pero se le atribuye al hombre y la mujer bajo esos parámetros bíblicos debe sujetarse, o bajo esos mandamientos bíblicos debe sujetarse. Y por lo tanto la mujer no debe enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, ni en la asamblea, ni en otra parte. ¿Ya? Ahora, 1 Timoteo capítulo 2, 15. Veamos qué dice el texto. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ya, gracias, hermano. Entonces dice el verso 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Quién puede pensar que solo las mujeres que tienen hijos se pueden salvar? ¿Ah? ¿Quién puede pensar? A ver, díganme ustedes. ¿Quién puede pensar aquí, según el texto, que la mujer que solamente tiene hijos se puede salvar? Porque el texto dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Nadie debe pensar, por eso, nadie debe pensar así. No es término. Porque no dice el texto eso. Entonces tenemos que entender el texto. Hace unos momentos el hermano Sergio nos preguntó algo, ¿no es cierto? O más bien refirió algo. A ver, yo lo entendí así, ¿no? A ver, ¿cuáles son los hijos de Dios y cuáles son los hijos de los hombres? Entonces, bueno, yo he visto en las revistas de los testigos que ellos presentan como primero la cara de hombre bajando del cielo y bajándose, y ahora que ya, cuando llegan a la tierra ya se posan, ya es hombre. Y eso dice que son los hijos de Dios. Ahora, ¿quién puede entender el texto bíblico que sea en ese sentido? ¿No es cierto? Cuando dice los hijos de Dios. Nadie. Pero a ellos sí se les imagina que es así. De igual manera nosotros, cuando dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia, ¿a quién se le puede imaginar que solamente las mujeres que tengan hijos se pueden salvar? Pues?
Nadie. ¿No? Porque no dice eso el texto. Pues. Dice, se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. La mujer no se salvará enseñando ni ejerciendo autoridad sobre los hombres, sino se salvará siendo una esposa sumisa, o sea, fiel, Bien. apropiada, idónea. Eso. Una esposa y una madre fiel. ¿Sí? No sé si es que puedan entender también esta palabra, fiel, porque esta palabra, la palabra sumisa es la palabra fiel. Y la palabra idónea es la palabra apropiada. O sea, lo que significa apropiado. ¿Ya? Pero dice ahí, una mujer fiel, sumisa, obediente, también dice, al mismo tiempo, porque más adelantito dice una madre fiel. Pero la palabra sumisa es obediente, o sea, también, eso quiere decir obediente al mismo tiempo. Obediente. O sujeta también quiere decir. O que está en sujeción. Ya. Pero también es una madre fiel. Este es el papel de la mujer. La Biblia sí lo enseña. Ahora, quien se sale de esos parámetros bíblicos y enseña otras cosas, definitivamente fuera del orden divino está. Si es que de aquí le sacamos a la mujer para enseñar, por ejemplo, que la mujer tiene libertad para hacer esto, para hacer estas cosas, y libertad, se libera del hogar, como las mujeres feministas que enseñan eso, definitivamente. Entonces, pues, estamos en contra de la voluntad de Dios, porque no dice eso. La mujer cristiana que obedece a Dios entenderá que hay razones por las que Dios le prohibió que esté, no es que no hable, pero que esté en silencio y que esté bajo el dominio del hombre o que esté bajo la sujeción del hombre, ¿ya? Se sujete, ¿ya? Y no ejerza dominio sobre el hombre, mejor dicho, ¿ya? Entonces entenderá cuando lee y cuando ha leído esos pasajes, ¿ya? Ahora bien, ¿qué más les decía aquí? Que es importante explicar que hay mujeres fieles que no se casan y hay mujeres casadas que no pueden tener hijos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es posible que podamos entender que las frases de 1 Timoteo 2:15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia, quisiera decir o se entendiera o se debiera entender que solo las mujeres que tienen hijos se salvan? No es así. Entonces no entiéndase mal, no se entienda mal, ¿ya? Porque hay hogares, al menos yo conozco algunos hogares que no tienen hijos. Y la pregunta es, entonces, ¿por eso no se puede salvar? No, no es que por eso no se puede salvar, sí puede salvarse. Ya. Ahora, la otra cuestión es que otras mujeres no se casan. Entonces quiere decir que tampoco se salvan. No, eso no quiere decir que no se salvan. Sí se pueden salvar. ¿Ya? Entonces, hay mujeres que no se casan y hay mujeres casadas también que no tienen hijos. Dios no quiere que la mujer se case y no requiere que tenga hijos si no puede. ¿Ya? Eso es de entender, no es difícil de entender. No está diciendo que la mujer solamente la casada y que tenga hijos se salva. No dice eso. ¿Ya? Porque sería malentender el texto. ¿Ya? Pablo explica en 1 Corintios esto, capítulo 7. Vamos a leer, capítulo 7. Es todo el capítulo, si quieren saber, todo el capítulo. ¿Sí? Bueno, por lo menos vamos a leer hasta una parte. Vamos a leer hasta el 18.
A ver, ¿quién le toca leer? Ya, una parte puede leer y de ahí vuelta a leer. Lee tres versos. Lee. En cuanto a las cosas de que escribisteis, bueno le sería el hombre no tocar a mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. 7.3 dice: el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con su marido. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Luego volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pero esto lo digo más con concesión que como mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les sería quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. A los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. A los demás yo digo, no el Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido no creyente es santificado por la mujer, y la mujer no creyente por el marido. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, sepárese. Pero si el no creyente se separa, sepárese, pues no está el hermano a la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. ¿Qué sabes tú, mujer, si quizás harás algo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás algo a tu mujer? Pero cada uno viva según los dones que el Señor le repartió y según era cuando Dios lo llamó. Esto ordenó en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada significa y la incircuncisión nada significa. Ya, está ahí nomás. Ya, gracias. Como pueden haber leído todos, dice, el texto que leímos es para poder entender, dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. Es decir, según el texto que leímos, no dice Pablo, no está diciendo Pablo que solamente las casadas se pueden salvar. No dice Pablo que solamente las que tienen hijos se pueden salvar. Porque Pablo está diciendo aquí, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Es decir, que también, entonces, si alguno de nosotros, por ejemplo, entendiera que las mujeres solamente se salvan engendrando hijos o teniendo hijos, entonces está en contra del capítulo 7. ¿Ya? Pero eso no dice el texto. ¿Ya? Porque en el texto, en el capítulo 7 de 1 Corintios nos dice claramente, Pablo, por ejemplo, él no era casado. O sea, no hay texto bíblico que diga que tuvo hijos. ¿No es cierto? Ya, claro que él es varón. Ya. Pero aquí está aconsejando él a las solteras y a los solteros. Ya. Pablo no dijo, bueno, a las solteras es necesario que tengan hijos para que sean salvos. O a los solteros también, para que sean salvos. No. No dice todo lo contrario. ¿No? Entonces, por eso es que en el texto 1 Timoteo 2:15
pero se salvará engendrando hijos si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. No se debe entender que el texto sea un texto que diga, o que se entienda mal, y tenga que decirse que solamente las mujeres se salvan pero engendrando hijos y punto. No dice eso. Ya. Porque ya vimos aquí, ya leímos en el capítulo 7. Ya. Más bien dice, pero si es que quieren casarse, bueno, cásense. Pero si no, mejor es que sean como yo. Les dice, les da un consejo a los solteros y a las solteras. Ya. Pero a causa de las fornicaciones es mejor que se casen, dice. Así les dijo Pablo. Entonces creo que si es que no hay alguna pregunta de parte de ustedes ahí, está entendido entonces hasta ahí. Es decir, tanto los solteros y las solteras pueden servir al Señor, pueden ser salvas. El soltero dice, como dice el texto bíblico también, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Capítulo 1 Corintios capítulo 7, 32 a 33. Ya. ¿Qué dice? ¿Por qué dice esto? No dice tampoco que el cristiano soltero tampoco no está diciendo caeríamos en otro error. No está diciendo que no se puede salvar. Lo que está diciendo el texto, capítulo 1 Corintios 7, 32 y 33, más bien de que tiene mayor responsabilidades. ¿Ya? Y por supuesto que sí, tiene mayor responsabilidades. Ahora, si la mujer no quiere tener responsabilidades mayores y cree que así puede vivir sin casarse, no se case. ¿Ya? Pero sea fiel a Dios si es que hablamos de una mujer cristiana. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a leer, para no dejar ahí, vamos a leer el capítulo 7, 32 y 33. 7, 32 y 33. ¿De 1 Corintios? 1 Corintios. Ya. Dice, quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ya, gracias. ¿No? Eso es lo que dice ahí. O sea, hablando de las responsabilidades que tiene. Y hay una diferencia entre el casado y el soltero. Por eso les decía antes, la mujer debe entender, y tanto el varón también debe entender, que hay responsabilidades. Es decir, ahora se metió a camisa de 11 varas. No, vulgarmente dicho. Ahora no se puede soltar. ¿Ya? Y tiene que cumplir con sus responsabilidades. Cuando no hay el cumplimiento de esas responsabilidades, claro, el hogar tiene problemas. Porque tanto el hombre o la mujer las ha desconocido. Porque eso también es un tema también de estudio, pero aquí digo desconoce realmente. Ya, entonces bien, pasamos más adelante, vamos a ver ahí un poquito más. Dice, pero hablando en forma general, el papel más dichoso y beneficioso de la mujer es el papel doméstico. No porque yo lo diga, ni porque esté escrito ahí, sino porque Dios lo dice. ¿Ya? Muchos hermanos que han creído que es más deseable una carrera profesional o comercial, no han encontrado la felicidad que buscan. ¿Sí? Porque no es la plata, no es el oro, las más cosas más bellas que pueda obtener, las mejores que pueda obtener usted, cualquier persona, son las que le dan la felicidad. No es así. La única felicidad que la que podemos encontrar es en Cristo. ¿Sí? De otra manera no. No podrá. Las cosas son cosas necesarias. Por ejemplo, el tener dinero para comprar, el tener ropa para vestir, el tener salud, ya, el tener una casa. Y todas esas cosas son cosas necesarias. Pero no es lo más importante. No es lo más importante. ¿Ya?
Porque encontrar la felicidad en Dios es lo mejor, es lo más. Pero si alguien dice, no, es que yo quiero dejar el hogar y salir de aquí de la casa, la mujer dice, porque soy una profesional y ahora yo quiero ejercer mi profesión y mi marido no me deja, entonces si tiene que buscar. ¿Y quién encuentra ayuda? Más fácil, de las feministas. Ah, no, sí, pues vamos nomás. Entonces recurre ahí a ese gremio social, porque son gremios sociales, que existen. Y entonces sale, le sacan del hogar. ¿Ya? Y cree que va a encontrar la felicidad ahí. No, después al poco tiempo se da cuenta que esa no es la felicidad que buscaba. Ya tiene plata, ya tiene la carrera, quizá la mejor carrera que quería y tiene plata, pero no encontró la felicidad. Entonces, porque no es así, porque para la mujer cristiana la felicidad la encontrará en su propio paraíso, en su propio hogar, porque ahí diríamos es el paraíso, ¿no? El hogar sería un paraíso, pero si es una mujer y un hogar fiel a Dios, después de todo. Porque según la Biblia encontramos que el papel es netamente doméstico, ¿no? Y el papel doméstico de la mujer es un papel, ¿qué les digo? Impresionante. Es algo que no lo puede cubrir nadie más que ella. Ya. Y al mismo tiempo, ella siendo una mujer obediente a Dios, ahí encuentra la felicidad. Lo que en ninguna otra cosa puede encontrar la felicidad, pero es en su hogar, con sus hijos, su esposo, juntos. Comparemos los textos que están en 1 Timoteo capítulo 5, versos 14. 5:14. A ver, usted hermano, ya. A ver, Darwin. Por eso estos temas de estudio también deben asistir todas las mujeres, nadie debe perder esos temas de estudio. 1 Timoteo 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ya, gracias, hermano. Yo recuerdo hace muchos años atrás, ya que estoy hablando ya creo que unos 50 años atrás, yo oía que conversaban así mis familiares, mi mamá, mis tías. Y yo aquí hay una palabra que me llama la atención. Quiero pues que las viudas se casen, las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Es decir, que no sean las causantes de que hable mal la gente de ella, de que ellas no sean las causantes. Ya. Entonces yo oía comentar, ¿no? Así brevemente, de fulana de tal es la que da ocasión de maledicencia. Utilizaban otras palabras. ¿Cómo era? O sea, en la sociedad, en el tiempo que se vivía, que son viudas y que están dando ocasión de de maledicencia, estaban comportándose mal. Ya, ahora dice la Biblia aquí, en el texto, versos 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces aquí está claro todavía el papel de la mujer, porque el papel de la mujer lo enmarca dentro del propósito divino, como Dios lo dice, para que todos podamos entender que es netamente doméstico. Porque una mujer, por ejemplo, siendo profesional, que no digo que no estudie, puede ser profesional,
nunca hemos estado en contra de que la mujer sea una profesional, no estamos en contra. Pero si una mujer se casa siendo una profesional, ella debe saber, si es que es una mujer cristiana mayormente, debe saber que su papel es netamente doméstico. ¿Ya? A no ser que haya emprendimientos que puedan vivir juntos con el esposo y los hijos. Ya, eso cambia. Pero aún así, el papel de ella sería netamente doméstico. Porque ninguna otra persona puede dar el afecto, el cariño, el amor a los hijos de ella. Y criar los hijos en obediencia al Señor, si se tratara de eso. Ya. El papel es netamente doméstico. Dice que se casen, críen hijos, gobiernen su casa. O sea, cuando dice gobiernen su casa, quiere decir que el papel es netamente doméstico. ¿Ya? Y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Y qué dice Tito? Tito 2, 3 al 5. Vamos a leer también. Las ancianas asimismo sean reverentes a su corte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ya, gracias, hermano. Entonces otra vez volvemos a topar el tema que estamos siguiendo. No nos hemos salido del tema, pero hemos tenido que topar esos pasajes para poder entender. Dice aquí el texto, que las mujeres enseñen, o sea, las ancianas, enseñen a las mujeres jóvenes. Y vuelvo a referirles otra vez, entonces, que el silencio de la mujer no es absoluto de lo que Pablo nos dice, porque la mujer sí puede enseñar. ¿Sí? Si es que en término absoluto cogiéramos y dijéramos, bueno, la mujer no puede enseñar y punto. No, debe estar en silencio y punto. Entonces, ¿por qué iríamos en contra? En ese procedimiento iríamos en contra de este mandamiento, de este texto. ¿Qué dice? Primero indica el verso 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que enseñen. Dice que enseñen. Entonces significa que la mujer sí puede enseñar. ¿Sí? Ya lo vimos anteriormente. Esto no es que ahorita lo estamos recordando. Porque las mujeres sí pueden enseñar. ¿Ya? La enseñanza de 1 Corintios en el capítulo 14, 33 a 35 debe estudiarse con cuidado y aplicarse hoy en día. Mire, ahí está, vamos a ver el punto 2, la parte 2. Todavía tenemos tiempo. 1 Corintios 14, 33 al 35. ¿Qué dice ahí? A ver, ¿quién le tocaba leer? Hermano Víctor. Del fin. Ah, ya. ¿De qué le tocaba? Ya acabó el 8 que viene. A ver, del fin. 14, 33 al 35. Sí, del fin. 1 Corintios. Los espíritus de los profetas están sujetos a... No, de Corintios. 1 Corintios 33, 14, 33 al 35. No dice los espíritus. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que
estén sujetas como también la ley lo dice. Ya, gracias. Entonces ahí dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Sino de paz, así dice el texto. Porque no les es permitido hablar. A ver, bueno, yo me salté. Voy a leer de nuevo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Les decía que en 1 Corintios capítulo 14, 33 al 35, debe estudiarse con cuidado, porque debe aplicarse en el día de hoy. ¿Ya? Recuerde lo que Pablo dijo o dice en 1 Corintios 1.2. 1 Corintios 1.2 y el 4.17. Vamos a leer el 1.2. ¿Qué dice ahí? Lee, Tony. La iglesia de Dios está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ya. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, es decir, todos, hombres y mujeres, todos los que invocan, ¿sí? Hombres y mujeres, aquí no solamente se habla de hombres, sino de mujeres también. Ahora bien, ¿qué otro texto teníamos que leer? Sería el 4.17 del mismo libro. Ya, a ver, lea usted, hermano Noé, por favor. 4.17. 1 Corintios. Sí. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Ya. Gracias. Entonces, 1 Corintios 4.17 ya leímos. Además, Pablo dice que lo que escribo son mandamientos del Señor. Son mandamientos, dice el Señor. Y el 14.37. ¿Qué decía el 14.37? De 1 Corintios 14.37. A ver, lee. Si alguno se cree profeta, A ver, al hermano Valdez. Ya si sigue, alguno hermano. se cree profeta o espiritual, reconozco que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ya, gracias, hermano. De todas maneras, todos tenemos que entender, hombres y mujeres, debemos entender que lo que se escribe, como dice Pablo aquí, son mandamientos del Señor. Para que todos nos sujetemos a la voluntad de Dios, hombres y mujeres. Ya. Eso es importante. Ya, porque nadie puede cambiar el sentido del pasaje bíblico ni decir y ponerse a decir otras cosas, barbaridades que no son aceptables a través de las escrituras. Nadie. Tiene que investigarse, tiene que leerse los textos y los contextos para definitivamente entender lo que dice la palabra de Dios. Ya. Eso frecuentemente dice aquí, y voy a leer el comentario. Frecuentemente hermanos hispanos predican en las iglesias de Estados Unidos. La pregunta sería, ¿pueden predicar sin que haya intérprete? ¿Y los que predican no deben predicar uno por uno? Este capítulo es muy aplicable en todo siglo, o sea, en toda época, en todo tiempo. Desde luego, Pablo explica también en la misma carta, capítulo 13, versos